Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia en estos momentos tan difíciles para nuestro país. Nunca pensé que íbamos a llegar a tal situación a mis 73 años y tampoco pensé que mi amigo Fernando Sellones nos esté diciendo que estamos en guerra prácticamente, cosa que me preocupa mucho. Es por eso que tomé el teléfono y lo he llamado para que me explique su tesis, que a mi parecer lo coloca él, no sé si me equivoco un poco, a lo que se llama la extrema derecha del Perú. Pero vamos a ver, él lo va a explicar mejor. Como se acostumbra en este programa últimamente, le pedimos a nuestro entrevistado de explicarnos un poco su vida desde pequeñito, en qué escuelita estudió, en qué colegio, qué universidad y qué cosas hace actualmente para que nuestros seguidores lo coloquen históricamente en el Perú. Gracias, Fernando. Tiene la palabra. Gracias, gracias Modesto, muchísimas gracias. Yo soy Fernando Sillonis, peruano, nací en el año 1950. Yo tengo 72 años, o sea, soy un año menor que tú, y estudié en el Colegio Inmaculado Corazón en Lima y Santa María Marianistas, y estudié en la UNI, como tú, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Este, Viví toda mi vida de la niñez y juventud en Chincha, en el campo. Soy de familia de agricultores y solo veníamos al colegio a Lima, ¿no? Pero los viernes regresábamos y, por supuesto, todas las vacaciones, todo el tiempo éramos de Chincha, del campo, ¿no? Nosotros nunca fuimos de playas, sino de campo, ¿no? Y ahora sigo en el campo. Yo soy accionista de una empresa frutícola, concretamente vitícola. Nosotros exportamos uva de mesa a todo el mundo, ¿no? En Ica. Y bueno, extrema derecha, yo soy zurdo de pie y diestro de mano, ¿no? Ya, Yo creo que todos los seres humanos ya. tenemos derecha e izquierda, ¿no? Yo estoy en contra de la clasificación ideológica como derecha e izquierda. Yo prefiero preguntar si eres recto o torcido, ¿no? De derecha a izquierda, hablando en términos geométricos, ¿no? Ya que estamos hablando entre ingenieros y un gran científico, repito, la derecha o la izquierda, desde el punto de vista humano, no tiene ninguna relevancia. Lo que sí tiene relevancia es la rectitud o la torcedumbre, si es que cabe el término, ¿no? Yo prefiero 1000 veces trabajar, involucrarme con personas que se denominan de izquierda, pero rectos, versus personas que se denominan de derecha, pero torcidos, y viceversa. Prefiero 1000 veces vincularme a personas que se califican como de derecha, pero rectos, versus aquellos izquierdistas que se dicen izquierdistas, pero que son torcidos. En ambos espectros hay de los dos. Entonces, para mí, lo único relevante es lo moral, ¿no? Si eres recto o eres torcido. Entonces, eso. Así Muchas es. gracias. Muchas gracias, Fernando, por esa respuesta a mi provocadora pregunta. Entonces, tú has vivido en Chincha y en cierta manera podría decirte que eres una de las personas que han interactuado con todas las etnias, todos los colores. Pero claro, ¿Alguna vez en tu vida has sido testigo de actitudes o actos de racismo? no en mi familia, no en mi familia. Mis mejores amigos de infancia
son negros, negros del Carmen, ¿no? Nosotros vivimos en el Carmen hasta hoy día, ¿no? Y mi mamá nos enseñó a querernos y a respetarnos indistintamente del color de la piel, ¿no? Repito, mis amigos más, digamos, intensos que he tenido yo de mi infancia fueron negros, ¿no? Negros. Y con ellos me sigo viendo y nos seguimos abrazando y queriendo y recordando tiempos maravillosos de nuestra infancia, ¿no? Después yo trabajé mucho en la sierra y lo que me sirvió mucho para hermanarme con Huancavelica cuando fui gobernador regional de Ica en el 2015 al 2018. Así que siento por, digamos, la raza andina, si es que cabe el término, ¿no? El mayor de los respetos y aprecio, ¿no? Incluso gratitud. Lo que nosotros hicimos con la población huancabelicana fue extraordinario y gracias a su cariño, su bondad, su talento y su firmeza, hicimos muchos trabajos en Huancavelica que generaron mucho bienestar, tanto a Huancavelica como a Ica, ¿no? Realmente yo me identifico con el ser humano, nuevamente. Así como derecha e izquierda no tiene relevancia, y sí tiene relevancia rectitud o torcedumbre, en el caso racial no tiene ninguna relevancia de qué raza eres, ¿no? Todos somos hermanos, hijos de un mismo Dios, y realmente el respeto es lo más importante entre los seres humanos, ¿no? O sea que tú has conocido a estos grandes músicos famosos. Claro, yo soy muy amigo de los hijos de don Amador Valledombrosio, y Amador fue compadre de mi madre, ¿no? Ellos se visitaban mutuamente con mucha frecuencia. Amador Valledombrosio hizo honor a su nombre. Fue un gran amador de personas de todo el mundo, literalmente. A su casa del Carmen, que queda a escasos metros de mi casa en San José, el Carmen también, venían visitantes de todo el mundo y Amador los acogía en su casa, por supuesto en una sala grande donde la gente se echaba a dormir en el suelo, traían su cama de dormir, su bolsa de dormir, ¿no? Pero Mickey González, el gran músico Mickey González, puede dar fe de ello, ¿no? Amador Valledombrosio practicó el amor en toda la extensión de la palabra, y sus hijos, que fueron 15, ¿no? Son tal para cual, ¿no? Gente muy, muy, muy honorable, extraordinarios músicos, y todavía Miguel Valledombrosio, que es uno de los hijos, viene a mi casa con mucha frecuencia. Somos muy amigos, desde toda la vida, sí. Sí, bueno, yo te conozco también hace un buen tiempo y siempre me he mostrado, he sido admirador tuyo por tu manera de ser, rectitud. A veces alguno piensa que exageradamente luchaste contra la corrupción, no vamos a repetir ese caso. Pero terminando la pregunta, pero sí habrás sido testigo de actitudes de racismo. Y claro, por supuesto. En el Perú hay mucho racismo y yo odio a los racistas, ¿no? Los detesto, ¿no? Eso es parte del ser torcido, ¿no? Y hay racistas de derecha o de izquierda, nuevamente. Por eso, insisto, no es relevante preguntar si eres de derecha o de izquierda. Yo prefiero preguntar, ¿eres racista o no? ¿No? Y afuera con los racistas. No quiero saber nada con el racismo porque es lo más inapropiado, lo más atroz que puede existir en la raza humana en general, ¿no? El racismo es una aberración, ¿no? Y nuevamente, hablando de racismo de derecha, Hitler fue un racista de derecha, ¿no? Y hablando de racismo de izquierda, Stalin fue un racista de izquierda. Entonces, no me des ni a Stalin ni a Hitler, ¿no? O sea, a mí no me interesa de derecha o izquierda, ellos fueron racistas, ambos, en consecuencia, los detesto, ¿no? Los repudio, así es. Muy bien, muchas gracias. Por mi parte, debo señalar
que el racismo es una, un indicador de extrema ignorancia, Así es. porque se sabe ya perfectamente que los genes están repartidos por todo lado y nosotros, todos los peruanos, salvo aquellos que tienen papás recién llegados, pues tienen, como dijo Ricardo Palma, de Inga o de Mandinga, ¿no? Así Bueno, es. Así es. tengo que ser racista en esta época, Hay que ser muy realmente, ignorante. Muy buen puesto. Bien puesto. francamente, ser racista contra sus hermanos, sus Así es. padres, y peor todavía, el racismo más estúpido que uno puede imaginar, Claro. es aquel de los puneños que tratan de cerrarnos a sus primos que están bajando. Ya eso es Así lo es. peor. Es la Efectivamente, ignorancia. Sí. Buen parece que punto. tenemos la formación de la UNI, racionales. Pero ahora, en este caso que me sorprendió, cómo es posible que tú nos digas que estamos en guerra? Eso sí que me preocupa porque yo sé que hay pues manifestaciones de muchas personas que tienen sus ideas y siempre hay filtrados ahí tampoco se sabe si son, como tú dices, torcidos de derecha o de izquierda. Siempre hay infiltrados que tratan de crear el desorden, a veces apaciguar sus odios o a veces provocar o a veces incluso a manchar la idea que se está defendiendo. Declarar la guerra, ¿a quién tendríamos que declarar la guerra, Fernando? Bueno, la principal guerra que tenemos todos los peruanos es la guerra contra la corrupción, ¿no? La guerra contra los corruptos. Y nuevamente, no me interesa si son de derecha o de izquierda. Si son corruptos, suficiente. Esa es la calificación que yo necesito para confrontarlos, ¿no? Confrontarlos. A mí me tocó confrontar a la corrupción en el gobierno regional de Ica y me fue bien confrontando. Vale la pena confrontar a la corrupción con toda firmeza, ¿no? Con toda firmeza. Y pueden ser políticos del partido que a uno lo acogió, pueden ser políticos de otros partidos, pueden ser médicos que uno diría están al servicio de los pacientes y no, hay médicos corruptos, no, hay jueces corruptos, hay policías corruptos, hay funcionarios corruptos. Pero ahí donde está la corrupción, También hay amigos corruptos. amigos corruptos, familiares corruptos, ¿no? Todo eso hay. Pero lo que es maravilloso en nuestro país modesto es que ahí donde está la corrupción convive la integridad. En los mismos espacios donde nosotros identificamos actos de corrupción atroces, descarados, flagrantes, en esos mismos espacios descubrimos la integridad en su máxima expresión. Fue muy bonito identificar a los corruptos, combatirlos, sancionarlos en algunos casos con éxito, e inmediatamente apareció la integridad y por eso mejoró tanto los servicios de salud en Ica, ¿no? Porque realmente golpeamos a la corrupción con mucho éxito, ¿no? Y afloró la integridad de una manera estupenda, ¿no? Y eso pasa, repito, en todos los espacios de la sociedad peruana, ¿no? La corrupción convive con la integridad. Entonces, seamos positivos, seamos optimistas. Es cuestión de combatir la corrupción para que aparezca la integridad en toda su plenitud, ¿no? Y yo tengo mucha fe en el Perú porque yo sí creo que va a predominar la integridad sobre la corrupción, ¿no? Sí. Pero, Fernando, efectivamente tú tienes, creo, no creo, si tienes razón, tengo experiencia también en la gestión pública. ¿Cómo se puede gestionar, como tú lo has hecho, cuando la corrupción está prácticamente generalizada? A veces se te acercan los amigos, los Sí, parientes, ¿por qué no haces que me nombre tal? sí, Eh, sí, y los que están adentro, que tú ves, que ven que vas a luchar con la corrupción, contra la corrupción, inmediatamente se vuelven anticuerpos, tratan de sí. sabotarte. ¿Cómo hacer, Fernando? Tú sabes que es eso así, ¿no? Sí, bueno.
Yo no conocía al Estado por dentro, y bueno, lo conocí un poco a trompicones en Ica, y descubrí que un cargo clave, del cual nadie habla, son los famosos secretarios técnicos, ¿no? El Estado peruano tiene estas denominaciones que no dicen nada, ¿no? Y esconden muchas cosas. Bueno, las secretarías técnicas son estas instancias dentro del Estado peruano que supuestamente tienen que evaluar la función de los funcionarios, valga la redundancia, ¿no? En la actuación, y sancionar como corresponda a los corruptos. Bueno, resulta que las secretarías técnicas de casi todas las dependencias del Estado están tomadas por la corrupción. Entonces, lo primero que hice fue combatir a los secretarios técnicos, ¿no? Y pusimos gente calificada. Y ahí empezó todo, ¿no? Después recurrimos a Servir. Servir es otra gran fuente de talentos profesionales peruanos, honestos, rectos, íntegros, y nosotros reclutamos como a 20 gerentes públicos de Servir para hacerse cargo de los hospitales, ¿no? Que estaban en manos de autoridades muy corruptas en Ica, y así es en todo el Perú. Y ellos hicieron la revolución de la salud, ¿no? Lo mismo hicimos en la dirección de transportes, por ejemplo. En transportes hay mucha corrupción porque los gobiernos regionales otorgan brevetes de vehículos, ¿no? Camiones, omnibuses, ¿no? Y resulta que en Ica, al igual que los dinámicos del centro, ¿no? Se vendían los brevetes por lo bajo. No había que dar examen, nada, sino se cobraba 500 soles, 1000 soles por brevete, y se hacían ricos las mafias de los brevetes. Nosotros cortamos eso por lo sano y pusimos gente correcta, ¿no? Y fuimos poco a poco ganándole a la corrupción. La pena es que terminó nuestra gestión después de 4 años y ha vuelto la corrupción en Ica, ¿no? Y por eso contigo hemos discutido tanto, ¿no? Lo del Ministerio de Tecnología, y yo soy de la idea de no un ministerio. Yo creo que los ministerios, como te consta en el Ministerio del Ambiente, son efímeros, son políticos, ¿no? Y yo quiero despolitizar las funciones estatales, como es el BCR, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, y como fue los Panamericanos Lima 2019. Se creó una institución autónoma para construir la infraestructura de los Panamericanos y funcionó. No hubo corrupción, hubo calidad y hubo oportunidad, ¿no? Se hizo todo bien. Entonces, yo quisiera un instituto autónomo de ciencia y tecnología. Yo sé que tú estás a favor del ministerio por el tema presupuestal, pero yo prefiero resolver el tema presupuestal por otra vía y autonomizar todo lo que es ciencia y tecnología, que no se politice, ¿no? Porque Modesto Montoya puede ser ministro de ciencia y tecnología, pero viene un cambio de gobierno y sale Modesto Montoya y entra un militante del partido sin ningún mérito, solo por el hecho de ser militante, o peor aún, solo por el hecho de haber pagado por ocupar ese puesto, ¿no? Entonces, yo he llegado a la conclusión de que la salud pública no puede estar en manos de la política, tiene que despolitizarse y autonomizarse y profesionalizarse, y la meritocracia y la continuidad tiene que predominar, ¿no? Entonces, sí, yo tengo esas ideas al respecto. Yo creo que la política peruana fracasó, Modesto. Fracasó a nivel ministerial, fracasó a nivel regional y fracasó a nivel municipal. Fracasó, ¿no? Por eso no hay agua potable, por eso no hay salud, no hay educación, no hay seguridad. Entonces, yo quiero ver a mi país con un mejor Estado, y para eso hay que despolitizar al Estado. Yo sé que eso va a tener mucha resistencia. Estoy a favor de autonomizar profesionalmente cada función pública, ¿no? Quitarle esa función a los políticos y dárselo a los profesionales, ¿no? Esa es un poco mi Está idea. muy bien, me parece, tienes en parte razón y también algo
de debilidad en el argumento, porque mira, estuve de ministro algunos meses y el pobre Concitec no lo atendían, sus documentos que enviaban no se lo pasaban a nada, se quedaba ahí encarpetado y me paraban llamando, ¿me podrías hacer el favor de decir, empujar el documento? Por el hecho de tener ese carguito de ministro, era posible llamar la atención por qué tal documento no se veía, hasta ese punto, ¿no? Ni que Claro, hablar de presupuestos. Tendría que ser pues una institución, si no un ministerio, con una ley que le dé un presupuesto, pues qué sé exacto, yo, un porcentaje de algo, de porque algo, así es. actualmente no se tiene plata para nada y, y- y los jóvenes científicos más talentosos, en todo caso, Claro, todos prácticamente, ven la situación y se van claro, todos. Mis alumnos se van, me quedo siempre sí, enseñando a alguien. Pero en fin, bueno, el tema es que ahora, que por todo lo que ha ocurrido, hubo un cambio de presidencia sí, y la población automáticamente, gran parte del sur sobre todo, mostró un descontento muy tremendo, al punto que hizo, pues, como tú sabes, la manifestación en Ayacucho, que terminó en tragedia. Se entiende que ahí hay, pues, gente infiltrada, se entiende también que hay un servicio de inteligencia, y salvo que esté mal ese servicio de inteligencia, se sabe quiénes son los violentistas, entonces no tendría por qué haber guerra, sino una, así como se hubo en la época de Abimael Guzmán, se identificó a las claro, personas y se les puso en la cárcel como debe ser, claro, sea este de extrema derecha, de izquierda, lo que fuera, claro. chiflado, loco, pero no tendríamos por qué pensar en una guerra, Fernando. Bueno, yo estoy leyendo a Churchill, ¿no? Y por eso lo cité, lo Sí, sí, cité. sí, sí. Entonces, él dijo exactamente esa palabra, ¿no? La guerra es horrible, pero la esclavitud es peor. O sea, yo he citado a Churchill, ¿no? Y es un poco para referirme al caso peruano. Yo sí creo, Modesto, que una turba que destroza aeropuertos constituye una sublevación, ¿no? Yo creo que una turba que se fija como objetivo incendiar locales judiciales y de fiscales, de fiscalía, es una sublevación, ¿no? Yo creo que turbas que bloquean carreteras es una sublevación, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso no es una protesta. Yo me sumo a los que protestan por el maltrato del Estado en la salud, la pésima educación estatal. Yo protesto por los exiguos recursos que brinda el Estado a la ciencia y tecnología. Yo sí protesto, ¿no? Yo protesto contra la inseguridad ciudadana, la corrupción y demás, ¿no? Y me sumo a los que protestan por esas causas, pero no me sumo a los que vandalizan aeropuertos. Para mí, yo sí creo que el Estado tiene un servicio de inteligencia que está fallando. Yo prefiero 1000 veces identificar a los cabecillas y, por supuesto, detenerlos de acuerdo a ley sin derramamiento de sangre, ¿no? Yo sí creo que la inteligencia está fallando, claramente, porque supuestamente los tienen identificados, pero lo dejan actuar, ¿no? Entonces, me parece muy mal que estén mandando a pobres policías absolutamente desarmados como carne de cañón. Eso es terrible lo que está viviendo la policía, ¿no? Entonces me refiero a esa guerra, ¿no? A esa guerra ideológica que no reclama agua, salud, educación o seguridad, sino que se vaya la presidenta, que cierren el Congreso, que liberen a Castillo. Yo me refiero a esa protesta con la cual no me identifico, ¿no? Yo creo que Castillo está preso por golpista, ¿no? Y después va a tener más sanciones por corrupción, pero
yo no estoy de acuerdo en protestar para que liberen a un golpista, ¿no? Yo sí creo que un golpista merece estar en la cárcel, ¿no? Así es. Entonces Pero, son dos protestas, ¿no? Una pero protesta con la cual yo me identifico y otra protesta con la cual no me identifico. Así es. mira, en este canal hemos entrevistado a intelectuales puneños, me refiero, para ser más exacto, a Víctor Maque, profesor de Historia de la Universidad de Oklahoma, y también a José Luis eh, Pernique, de la Universidad de Nueva York, de la Católica del Perú. Son historiadores, antropólogos, y bueno, así, de gente que sigue la ciencia. Y señalan que las protestas son sobre todo por una indignación creada por el desprecio a un pueblo, por su voto, quien quiera que fuera, no se trata de Castillo, que la traición que ha tenido por los gobernantes, incluso mencionaron a varios, pues incluso a propio Fujimori, que uno le dio su voto y él hizo otra cosa, Ollanta, qué sé yo. O sea que ellos se sienten engañados, ninguneados, despreciados. Y el hecho que hayan votado por una persona y que lo hayan tratado desde el primer día de una manera atroz, ellos se sienten agredidos. Ya. No hablan de que salvo algunos, un porcentaje pequeño está hablando de liberar a Castillo, pero esto es por indignación. Y obviamente los psicólogos señalan que cuando alguien esté indignado, hay veces pues comete algunas cosas no tan legales, ¿no? ¿Qué dirías tú? Bueno, yo también siento que el Perú está en deuda con la sierra, ¿no? A mí me parece inaudito, ¿no? Inaudito que siendo la sierra la gran región productora de minerales, que es una de las riquezas más importantes del Perú, siendo la sierra una de las principales generadoras de energía del Perú, ¿no? Que es un recurso fundamental para el desarrollo del país, que siendo la sierra la principalísima fuente de agua para la costa próspera, ¿no? Cosa que es la sierra. Que sea la sierra el gran espacio de atracción turística como es el maravilloso Cusco, Puno y toda la sierra en general. Que esa riqueza no se refleje en bienestar de la población, falló el Perú. El Perú está en deuda con la sierra. Yo también me siento indignado de cómo puede ser posible que la región más rica del Perú, la que le da toda la riqueza a la nación peruana, sea la región más pobre individualmente y familiarmente. Eso no tiene sentido, ¿no? En todo el mundo, los países árabes, que son los grandes productores de energía a través del petróleo y el gas, son muy ricos, ¿no? El Perú, dentro del Perú, digamos los Andes, juegan el papel de los países árabes para el mundo. Son la gran fuente de energía, la gran fuente de minerales, la gran fuente de agua, la gran fuente de generación de flujo turístico. Y que esa riqueza no se refleje en bienestar personal y familiar, es que nos hemos apropiado de una manera injusta de la riqueza que la sierra le genera a todo el país. Entonces yo también siento esa indignación, pero yo veo otra protesta, Modesto. Yo veo una protesta vandálica, ¿no? Una protesta que destroza aeropuertos, ¿no? Una protesta que propicia que criaturitas mueran en el trayecto al hospital porque no pueden pasar el bloqueo. Entonces, esa es la protesta que yo cuestiono, ¿no? Yo sí estoy con la misma indignación y frustración de ver a la sierra pobre, ¿no? Ahora bien, dicho esto, también hay mucha corrupción en la política andina, ¿no? Mucha corrupción. Puno lamentablemente está con bajos recursos de canon, ¿no? Pero Cusco, que tiene el canon gasífero, ¿no? Apurímac,
últimamente ha tenido mucho canon, pero realmente autoridades regionales de Puno, de Cusco, de Apurímac y en general de todo el Perú han hecho pésimo uso de los recursos también. A mí me gusta el canon minero porque es, en principio, un acto de justicia. Entonces, yendo a lo que conversamos hace unos minutos de instituciones autónomas, yo le quitaría a los gobernadores regionales y alcaldes municipales la función de administrar el canon minero y canon gasífero, y establecería un comité de gestión de recursos del canon de la propia población local, pero despolitizado. No pueden ser los gobernadores regionales ni los alcaldes porque fracasaron. El Hospital Lorena del Cusco es una expresión de la corrupción de los gobernadores regionales, ¿no? Y tengo 1000 casos, ¿no? El Petar Iquitos, la planta de tratamiento de aguas residuales de Iquitos, que ya van 1000 millones de soles invertidos y no funciona, ¿no? Es otra expresión de corrupción. El Petar Titicaca de Puno no tiene cuándo acabar. Hace 10 años están tratando de descontaminar el lago y no funciona el Estado, ¿te das cuenta? Entonces, yo sí creo que la población tiene muchos argumentos para estar indignada y yo me sumo a esa indignación, ¿no? Pero de ahí a vandalizar aeropuertos, no me parece, ¿no? Claro, ya dijimos que son algunos violentistas, pero no Sí, todos, ¿no? Sí. El problema, Fernando, es que los no violentistas, los que quieren manifestar su descontento de manera pacífica, sienten que también ellos se ven acusados de terroristas. bueno, O sea, que el famoso terruqueo. sí, Este modesto servidor le han dicho también de todo, terruco. claro, eh, es decir, nos tratan como si que fuésemos pues lo peor de lo peor. sí, yeah. Eso también supongo que no está, no es No, para eso estar está muy contento, mal. ¿no? No, eso está muy mal. Repito, yo me sumo a la protesta, ¿no? Por la injusticia, por el pésimo uso de los recursos públicos en proyectos que generen bienestar. Yo también protesto, yo me identifico con esa enorme mayoría de peruanos que protestan por el maltrato recibido de parte del Estado. Yo estoy de acuerdo con ellos. Muy Sí. bien. Ahora, ¿qué piensas tú del rol que ha jugado este grupo que yo le llamo negacionista desde el principio del gobierno, desde abril del 2021, que comenzó una campaña casi irracional de convertir en piñata a don Pedro Castillo? Bueno, muy mal, pues, ¿no? Muy mal. Yo siempre he dicho que él ganó las elecciones, ¿no? Yo no soy de los que dicen que hubo fraude, ¿no? Es tan sencillo como que todas las encuestadoras de opinión daban empate. Y todos los que hemos estudiado estadística, sobre todo los de la UNI, sabemos que un empate se puede ganar con pocos votos, ¿no? Y 40.000 votos, que son poquísimos, le dio la victoria legítima a Pedro Castillo. Yo reconocí el triunfo de Pedro Castillo porque coincidía con las encuestas de opinión y las encuestas incluso de boca de urna. Yo no me sumo a aquellos que dicen que hubo fraude. Yo sí creo que ganó. Ganó con las justas, pero ganó. Y en democracia se gana por un voto, ¿no? Y él ganó por más de 40.000 votos. Entonces, él ganó. Y yo estoy en contra, que me parece muy buen nombre, de aquellos negacionistas que lo tildaron de fraude, ¿no? Ahora, dicho eso, yo sí creo que la famosa casa de Zarratea fue una torpeza grotesca, ¿no? Grotesca de parte de Pedro Castillo. Lo que pasa es que yo lo conocí en el 2017, Modesto. En el 2017 yo era gobernador de Ica, ¿no? Y él era dirigente sindical magisterial, ¿no? La famosa huelga magisterial del 2017. Y bueno, en Ica, cuando él inició la huelga nacional, Ica no paró. Y no paró porque
modestia aparte, yo participé en un diálogo con los dirigentes magisteriales de ICA, con el liderazgo de la directora regional de educación, la licenciada María Victoria Madrid Mendoza, una estupenda directora regional de educación, y acordamos con los maestros escolares de ICA no parar. Nosotros sí nos identificamos con las razones de la huelga, porque ganan paupérrimamente mal los maestros. Yo estoy en contra de esas pésimas remuneraciones. Yo estaba a favor del aumento remunerativo de los docentes, pero acordamos no parar. ¿Por qué? Por los niños escolares de ICA, ¿no? Entonces nosotros dijimos, por los niños no vamos a acatar la huelga, ¿no? Y así fue. El Perú empezó en junio y paró prácticamente todo el Perú, pero ICA no paró, y la huelga fue hasta octubre, noviembre, fueron larguísimas la huelga. Por supuesto, todo el Perú perdió el año escolar, excepto ICA. Y cuando Pedro Castillo se enteró, Pedro Castillo, dirigente magisterial, se enteró que en ICA no había parado el magisterio, mandó una turba de vándalos a agredir a los maestros, ¿no? Entonces, yo tengo una referencia de Pedro Castillo Terrones, dirigente sindical, muy negativa, ¿no? Yo sí creo que eso no es libertad, eso no es democracia, ¿no? Pedro Castillo, acatas la huelga o te expones a un ataque grotesco, ¿no? De una agresión física, y eso no me parece correcto. Entonces, yo sabía con quién había tratado en el 2017, y bueno, vi que no cambió, la verdad que no cambió. Fue un hombre muy cínico, ¿no? Él simuló negó muchas cosas. Apareció el tema de la tesis. A mí me parece horrible estas noticias que salen con cada vez más frecuencias de estas universidades como la César Vallejo, la San Juan Bautista, la Alas Peruanas, la Telesub, etcétera, etcétera. No son pocas, ¿no? Estas universidades privadas de propiedad de políticos muy cuestionados, que literalmente son unas máquinas tragamonedas que lo único que hacen es imprimir títulos de profesionales, ¿no? Y a mí me parece muy mal eso, ¿no? Entonces, cuando uno se entera, ¿no?, que la tesis del profesor Castillo y su esposa es copiada, ¿no?, o comprada, bueno, pues a mí me parece que él se la buscó, ¿no? Yo sí creo que después las noticias de los colaboradores eficaces, Modesto, son incuestionables, ¿no? La corrupción en los ascensos de la policía. Realmente Castillo resultó ser un corrupto, ¿no? Entonces, no me digan que yo fui un negacionista. No, a mí me impresionó, ¿no?, el nivel de corrupción que propició el propio presidente, y así como la integridad percola, la corrupción también percola. Entonces, cuando la cabeza es íntegra, es muy interesante, y eso es lo que nosotros vivimos en ICA, ¿no? Muy buenos directores de hospitales y percola la integridad. El problema es que la corrupción también percola, ¿no? De cabeza a los pies, ¿no? Y eso es lo que yo creo que empezó a ocurrir en el país. Un presidente corrupto percola. Entonces, ministros corruptos, tú has estado al lado de ministros muy corruptos, ¿no? El ministro de Transportes, y otros ministros que realmente me parecen muy corruptos, una cosa ofensiva, ¿no? Y por supuesto, como percola, directores corruptos, asesores corruptos, funcionarios corruptos, y el pagano ha sido el pueblo, ¿no? Así que yo he lamentado mucho lo que hemos vivido, con las excepciones, ¿no?, como la tuya, pero muy mal Pedro Castillo, ¿no? Muy mal. Y la cereza fue el golpe, ¿no? El golpe fue atroz, ¿no? Casi estuvimos a 1 milímetro de la tiranía, ¿no? Muy peligroso, sí. Muy bien, bueno, todo lo que tú señalas es importante.
gran parte, obviamente, verdad, de repente, no tengo las pruebas, todavía la fiscalía no ha juzgado, pero en fin, el tema que siempre me preocupó a mí es el siguiente. Tenemos una fiscalía, una justicia, policía, una estructura muy grande y bien pagada, los jueces, los fiscales, ganan pues qué sé yo cuántas veces un profesor universitario. Sí, Y a mí me parecía, de acuerdo a la Constitución, que esta estructura de justicia tenía que ir metiendo a la cárcel a todos los corruptos uno por uno y dejar al presidente sin esa mala hierba que está alrededor y dejarlo pues que de acuerdo a la Constitución termine su mandato y hiciera con lo que correspondía, llevarlo directamente a la cárcel después de su último discurso. ¿Por qué crear esta terrible cosa que hemos vivido y que ha dado lugar a lo que estamos sufriendo ahora? no, pero Modesto, la mañana del golpe, yo escuché las declaraciones de este señor Marrufo, ¿no? Marrufo. Por supuesto, yo nunca lo había conocido antes en mi vida, ¿no? Y resulta que era un asesor muy allegado, ¿no? Al presidente Castillo y, por supuesto, al ministro de Vivienda, cuyo nombre tampoco me acuerdo, ¿no? Al ministro de Transportes, y él reveló que él le había entregado dinero en las manos al presidente, ¿no? Dinero de coimas, ¿no? Él reveló que tenía que cobrarle a los ministros para que se mantengan en sus cargos. O sea, yo no he inventado eso lo han revelado gente muy cercana. Las declaraciones de Bruno Pacheco, secretario personal del presidente de la República, ha revelado la venta de los ascensos policiales. Por Dios santo, eso es No, mentira. está bien. No, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en dar Claro. pero el hecho está, nuevamente, de acuerdo a la Constitución, todo eso tenía que irse al Senado y esperar un momento para... No, también, no era posible. Mira, de acuerdo a la Constitución, el presidente Castillo debería seguir gobernando. ¿Por qué? Porque no lo iban a vacar, ¿no? ¿Es verdad? A mí me han explicado los entendidos, yo no soy un entendido, pero a mí me han explicado los entendidos que no habían los votos para la vacancia, ¿no? Pero sí para la suspensión. María Carmen dijo, no tendremos los votos para la vacancia, Bueno, de todas maneras tenemos la suspensión. O sea que ya no había forma de salvarse de ese momento. ya, entonces el golpe, ¿te das cuenta? Entonces, yo, yo, yo creo que lo de la vacancia y la suspensión se presta a malas jugadas, ¿no? Pero es lo que hay, la verdad que es lo que hay. Sin embargo, es una vacancia o una suspensión con sustento. Yo no sabía que vendían los ascensos a cambio de 20.000 o 40.000 dólares, ¿no? Yo no sabía estas coimas de Petroperú, yo no sabía, ¿no? Y todo fue saliendo producto de esta torpeza increíble de sesionar en esta casa famosa de Zarratea, ¿no? Donde entraban gente de muy dudosa reputación. Entonces, no lo santifiquemos, ¿no? A mí me parece, por lo que he leído, por lo que he escuchado, sin que me conste, claramente lo reconozco, pero todo parece indicar que se trata de un presidente muy corrupto, como los anteriores, ¿no? Como sus predecesores, ni más ni menos, pero tan corrupto como ellos. Entonces, bueno, así salió Vizcarra, así salió Kuczynski, ¿no? Y bueno, por eso Toledo está preso o semipreso, etcétera. Por eso Fujimori está preso también. Entonces, es más de lo mismo, más de lo mismo. Yo creo que se merece la cárcel, ¿no? Como todos los presidentes corruptos y todos los funcionarios corruptos merecen la cárcel, efectivamente. Ok, bueno, por mi lado debo confesar que no he tenido ninguna propuesta incorrecta por parte del presidente Pedro Sí. Castillo, ni nadie me Bueno, pidió coima para que me saquen o me metan al ministerio.
La única irregularidad que me acuerdo haber escuchado es desde el principio del gobierno de Pedro Castillo, que un ministro, no voy a decir su nombre porque no me autorizó, me dijo, lo que pasa es que Pedro Castillo me tenía cierta confianza y me dijo, doctor, acompáñenos aquí cuando hay el Consejo de Ministros, usted nos escucha. Yo por amabilidad y cierto respeto me quedé esa vez. Él quería que fuera todos los consejos de ministros. Dije, no, no, al final no fui pues, porque no me correspondía estar ahí. No tenía ninguna razón legal para estar allí en el Ah, Consejo de Ministros. Pero en esa oportunidad, un ministro me dijo lo siguiente: ten cuidado con Pedro Pacheco, o Bruno, ¿cómo se llama? Bruno Pacheco, sí. Bruno Pacheco, porque está vendiendo información a la prensa. Así me dijo, ¿ah? Ya. ¿Eso qué significa? Para mí, primero que efectivamente, si era verdad, no tenía por qué ser mentira, me estaban advirtiendo. El señor estaba vendiendo información, pero también me dice que la prensa es capaz de comprar información, cosa que también no está muy bien que digamos, No, ¿no? no, no Pero en está fin, bien. Para yo nada está bien. me retiré de ese asunto y ya no fui más hasta que me designó asesor científico. Fui una sola vez, pero cuando ya no estaba Pedro Pacheco, sino el señor, el siguiente, Carlos algo, ¿no? Sí, Nunca entré a la oficina de Bruno Pacheco por esa razón. claro. El tema es que conversando con don Pedro, me pidió que le recomendara, pues, ministros honestos. Creo que te llamé a ti también, me parece, y Sí. a otros más, pero casi nadie quería aceptar, ¿no? Hasta Carlos Anderson me decía, él lo que él tiene que hacer es pasearse por la sierra y deja, si yo soy primer ministro, más o menos la sugerencia era, gobernamos nosotros y él está como la reina de Inglaterra. O sea, lo que quería decir es mi único momento en que me di cuenta un poco del drama. Primero, que ya había un corrupto allí. Segundo, que él se sentía solo. Tercero, que lo querían vacar de todas maneras. Yo supongo, porque nunca he hablado con él. Una vez le recomendé a él, le dije, presidente, antes que él tomara posesión del mando, le dije, presidente, usted lo que necesita es un abogado que sepa de administración del Estado, porque es muy fácil cometer errores Claro, sin querer queriendo así y es. usted puede tener en grandes dificultades. Le recomendé, pero no me dijo, no aceptó esa sugerencia, ¿no? Sí. Pero el tema es que supongo, creo, de esto no he hablado con él, él se vio ante esta situación de que nadie quería trabajar con él y el Congreso lo quería vacar. Mira, Y sí, los únicos que se podía acercar era a a Perú Libre, que dicho sea de paso también, porque por lo que yo conversé con ellos, no estaban, pues, no eran uña y carne, como se dice, más bien estaban algo, no tenían las mismas ideas. O sea que me parece que él se vio obligado para sobrevivir a hacer alianzas con una serie de partidos, pues, que francamente iban agravando la cosa porque los otros igual atacaban y atacaban. Fue una experiencia muy triste este asunto de mi paso por el Ejecutivo, pero yo veía que ya ahí había lo que tú señalas ahora, había una guerra entre Congreso y presidente, una guerra a muerte, incluso Carlos Anderson dijo matar o morir, y eso no me parece pues algo que tenga que ver con una democracia sana, ¿no? pero, pero yo creo que la designación del ministro de Transportes, ya no me acuerdo su nombre, es responsabilidad de él, ¿no? Él fue el que designó al ministro de Vivienda, este, Vázquez me parece que se llama, y ellos
se han fugado, están escondidos. No, Jainer, no. Jainer Sí, Silva uno que se fue. Silva, Silva está escondido, está fugado, sus sobrinos están fugados. Muy bien, Realmente, estamos ya, aceptemos todas esas cosas que parecen evidentes, pero debo decirte, Fernando, que hay una guerra horrible actualmente. Hay, esto tiene que terminar. Aprovecho la ocasión para decirte que hace 2 días Perú 21 y el Expreso sacó mi foto ahí con los otros ministros, dice mamadera mía, porque resulta que los policías de seguridad del Estado, sin que, por lo menos yo no lo he pedido, sin que uno se lo pida, te llaman, te dicen, doctor, tenemos la obligación de protegerlo, claro, etc. claro, Entonces, yo me siento un poco incómodo, pero no soy malcriado, parecía que no lo claro, necesito. claro, claro. Nos hemos hecho amigos, pero en una oportunidad, uno de los que tú señalas, Jainer López, se llama así, Alvarado, Heiner Alvarado. él envió una carta diciendo, no necesito resguardo policial, ¿no? Inmediatamente en Claro. la prensa dijo, ¡hey, se quiere escapar! Y ahora que nosotros ya no queremos decir rechazo, nos dicen, ¡hey, mamadera mía! Pero ¿cómo es esa prensa? Sí. Esa No, prensa fatal. Perú 21 y Expreso me han decepcionado tremendamente. Y nuestra amiga Valenzuela, Chichi Valenzuela, a quien apreciaba mucho, me da la impresión que se presta a este Sí, juego que desprestigia a la prensa. claro. Sí, no, yo no voy a defender al periodismo porque hay mucha corrupción en la prensa también, dicho sea de paso, ¿no? En Ica yo viví la corrupción mediática y es atroz, tú la has vivido también, ¿no? En Ica, si uno no paga y nosotros no pagamos, es una oposición, es una guerra, ¿no? Es una guerra de Te desprestigio. cuento, te cuento una Sí. anécdota. Me llama un señor doctor que hicimos una entrevista para nuestra misión, no sé cuánto. Bueno, hablé, ya muy bien. Después me dice, reciba saludos de su amigo Flores Arao, que está aquí presente. Hola, hola, Antero, le digo. También está la no sé cuánto. Hola, ¿qué tal? Le digo, ¿cómo estás? Sí, me dice, son todos ellos nos están apoyando. ¿Sabe qué? Hemos recibido unos regalos gigantescos en el Estadio Monumental y necesito llevarlo a Puente Piedra, a los pobres del Perú. Necesitamos que usted nos dé una donación para la ¿Te gasolina. imaginas? No, Oye, la corrupción es horrible, sí, sí. entonces, ¿qué hacemos en este país, en nuestro país, este, estimado Fernando? Sí, no, hay que Sin, negar sin todo eso. declararnos, sin declararnos la guerra, pues a ver, vamos. No, no, es que es guerra contra la corrupción. La corrupción, ojo, no solo está en el Estado, ¿no? Está sobre todo en la sociedad civil. En la prensa es atroz, la corrupción es atroz a nivel periodistas, ¿no? De Lima y de regiones, ¿no? Es una mafia, es una estructura mafiosa y hay que declararle la guerra. Esa es la guerra que yo quiero librar, ¿no? Realmente es atroz, atroz. Y tú lo has dicho, ¿no? Una entrevista, uno de buena fe declara, inmediatamente viene el pedido a cambio, ¿no? Yo recuerdo en ICA, en la campaña, por supuesto, contratábamos medios de prensa. Nosotros sí contratábamos, ¿no? Para dar a conocer nuestro plan de gobierno, ¿no? Entonces yo ingenuamente participaba en la campaña política y después gané, ¿no? Entonces, ya pues terminó el uso de los medios para dar a conocer la campaña política y yo pensé que ahora el pueblo esperaba agua, salud, educación y seguridad, lo que yo había ofrecido, ¿no? Y por eso lo de Huancavelica y todo lo demás. Pero no, me decían, oye, yo voté por ti, tienes que darme un puesto. Le digo, no, tú no has votado por mí para tener trabajo, tú has votado por mí para que yo me hermane con Huancavelica y traigamos agua para Ica. Pero muy difícil, Modesto. La gente no Bueno, mira, entiende. yo te cuento también que en mi época de presidente Lipen,
Había gente que quería que modifique el tal o cual reglamento y me decía, hagamos una empresa, tú nombras un testaferro. No puedo decir nombre porque no tengo pruebas, Claro. obviamente, que pueden acusar de difamación, pero permanentemente en ese tipo de Sí, situación sí, uno realmente se siente muy libre estando en la parte civil, sí, francamente sí. libre de Pero, estar. pero no Pero queda otra que... cómo hacer, es tan complicado, parece que fuese una metástasis, cuando un Sí, cáncer es metastásico ya es, sí. prácticamente es casi Por imposible. eso, por eso mi propuesta de instituciones autónomas. Mira, yo no he escuchado de corrupción en el Banco Central de Reserva. Hablando con Julio Velarde, es la pura meritocracia. No, no se acepta. Y es más, es hasta cierto punto selectivo, ¿no? Julio Velarde me ha dicho que ellos solo reclutan economistas de determinadas universidades. Ellos no les interesa la Vallejo y estas otras universidades que no tienen ninguna base científica, ¿no? Entonces, al extremo que hay un estudio de un científico cusqueño, no me acuerdo su nombre, de la San Antonio Abad, que evaluó los exámenes de medicina, el ENAM, Examen Nacional de Medicina que hacen los graduados de medicina. Bueno, la Vallejo ostentaba el último lugar, 72% de los egresados de la Vallejo no aprobaron el examen nacional de medicina en las pruebas que tomaban los CECIGRA, ¿no? Y el 62% de lo de la San Juan Bautista. Dos universidades de propiedad de políticos cuestionados que, en mi opinión, estafan a los estudiantes. ¿Cómo es posible, no? Cuando San Marcos aprobaba creo que el 95%. O sea, ¿cómo es posible que el 70% de los de Vallejo desaprueban el examen de medicina y son médicos y el 95% de San Marcos aprueba? Quiere decir pues que ahí hay un engaño total, ¿no? Entonces, a lo que voy es que tenemos que librar esa guerra contra la corrupción. No nos queda otra, porque si no, nos comen a nosotros. Yo sí creo que la mayoría estamos en contra de la corrupción y el problema es que no son pocos los corruptos, no son pocos, son minoritarios, pero no son pocos. Entonces es una fuerza muy poderosa y que tenemos que derrotar, como si fuera una guerra, ¿sí? Muy bien, me has dado la oportunidad, o me has dado la oportunidad de presentar esta página, mira, ves, en mi página, propuesta con esperanza de paz y bienestar. Ah, Estamos, mira, está estamos muy bien el titular. reuniéndonos. Sí, Estamos reuniéndonos cada sábado a las 3 de la tarde y el primer punto que hemos tratado es justamente el que tú estás señalando ahora, ¿no? claro, Decimos que la crisis que estamos, política y moral que vivimos es por una pésima educación, ¿no? Pero eso se debe a que el Estado prácticamente ha abandonado su deber de educar y queremos, claro, este es un poco idealista, ¿no? No se va a lograr 100%, ¿no? Pero es deber del Estado brindar educación gratuita en todos los niveles para todos los que lo requieran. El derecho a la educación, esto es importante. El derecho a la educación se obtiene a través de un examen general de aptitud perfecto, administrado por el Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio de Educación toma un examen de aptitud a todo el Perú y le dice, estos son los que están capacitados claro, mentales para hacer educación superior. Puede ser la universidad privada, estatal, estos son, los otros no. así es, Por supuesto, además dice, es deber del Estado otorgar becas de alimentación y residencia a los que hayan obtenido las mejores notas, no sé, pues 10%, 5%. Y básicamente, entonces, creemos que la educación es la base para todo ello. totalmente. Y gracias a la educación, tu amigo Modesto, que fue pastor de ovejas en su infancia, llegó a ser doctor en física nuclear Claro, y lo interesante es que en Francia eh, me pagaron, me dieron un empleo como empleado del Estado con todos los derechos y beneficios sociales, etcétera, para hacer mi tesis de doctor, porque me habían escogido que era capaz de hacer el doctorado, así como claro, escogen a otros.
O sea que es el Estado que dice, este es capaz y hay que darle todo lo necesario. ¿Por qué razón, Fernando? Por una razón recontra súper sencilla para comprender. Porque el doctorado se da en el periodo de mayor producción mental del ser humano, que va entre los 20 y 30 años, ¿eh? Como el jugador de fútbol, ¿no? Claro, Entonces, eso es lo más valioso. Entonces, ellos te pagan para eso, porque te van a pagarlo después. Ya después, ya, no, de repente ya vas a producir menos, pero claro. ahí te lo pagan. El premio Nobel de Física de este año, Alan Aspect, estudió en los mismos años que yo, en mi misma universidad en París, y el premio Nobel que ha ganado fue por la tesis que terminó él 2 años después que yo en París. O sea que eso tiene que el Estado comprender, pero como tú señalas acá, no es así, pues, Claro, porque cualquiera tiene derecho a ser estudiante siempre y cuando claro, tenga plata para pagar. claro, Además, claro. si quiere ser doctor, o magíster nomás tiene que pagar, incluso en Nada una más, universidad estatal hay que pagar. O sea, en lugar de recibir una remuneración por producir lo mejor de nuestra vida, tenemos que pagar. Obviamente los muchachos se van, pues, y claro, estamos en esta situación que tú estás mencionando, claro. pero hay poca gente que le interesa la educación. Fernando, nuestro amigo eh, Nadal, ¿no? ¿Cómo se llama? Estoy olvidando el nombre de nuestro amigo, el rector de la UNI. eh, Ahora queda así. Ya no, no, Sota Nadal, dices. J. Nadal, pero su nombre, nos estamos olvidando ya, el Alzheimer. Sí. ¿Eh? Bueno, Javier, Javier Javier, Sota Nadal. Sí. él postuló 2 veces para congresista. Y le digo, ¿vas a postular la tercera vez? No, me dice, ¿pero por qué? Porque nadie compra lo que yo vendo. ¿Y qué vendes? Educación. Ah, Tú, muy mal, sí. Yo estoy de acuerdo. Te felicito por el titular, ¿no? Es una crisis política y moral. Ese es el desafío del Perú, ¿no? Corregir lo político, pero desde lo moral, ¿no? Y por supuesto, potenciar el valor de la educación. Totalmente de acuerdo. En mi propuesta es reducir burocracia entorpecedora y ese ahorro transferírselo a los maestros, ¿no? A los eso. maestros. Así es. Muy Hay que, bien, Fernando. Creo hay que que estamos triplicar, coincidiendo. de saque hay que triplicar las remuneraciones de los maestros. Es lo más importante del Perú. Así es. Creo que estamos coincidiendo, salvo ese asuntillo de la guerra, pero bueno, De la guerra. Ya, muy bien. hay Voy que a hacer corregir. Voy a corregir. debate y hay que manifestar pacíficamente, pero claro, ahí también pues hay un temita que es un poquito complicado de comprender porque si tú no quieres tomar ninguna decisión que te pide la gente, tú dices, bueno, tranquilito, ahí ustedes No, manifiesten, tranquilito, no toquen nada, manifiesten lo que quieran. Es como esa cosa que decían, todo el mundo tiene derecho a pensar, pero no a decir lo que piensan. Así que, no hay sentido. Los sí, políticos tienen que ser más comprensivos de la voluntad del pueblo y evitar que los violentistas se aprovechen de ello para claro. crear el caos. Pero por favor, eso es importante, que comprendan lo que quiere un poco la gente, que no sea irracional. Y de lo contrario, estamos pues en este problema permanente. Muchas gracias, Muchas gracias, Fernando. maestro. Hoy a Cuídate las mucho. 7, hoy a las 7 de la noche vamos a entrevistar a una historiadora de Polendas, miembro de la Academia de Historia del Perú, a Scarlett O'Fellan, Mándale saludos de mi parte. Yo de la la, conozco. de la Conozco a Católica, Scarlett. Sí. esposa del gran economista Carlos Claro, Bici, Carlos. Charlie, famoso Charlie, para mostrar que estamos entrevistando a intelectuales, en este caso a un político que también es intelectual. Rara vez entrevistamos a políticos porque ellos tratan de vendernos cebo de culebra y nosotros no compramos. Muchas gracias, amigos.